Buenas noches, licenciado Luis Duta. Mi grupo presentará el tema las falacias. A continuación presentaremos el contenido. Como puntos en el contenido tenemos: primer punto, objetivo; segundo punto, historia; tercer punto, características; cuarto punto, clasificación de las falacias; quinto punto, impacto en el razonamiento; sexto punto, conclusión. Objetivo: desarrolla la capacidad de reconocer, comprender y evitar falacias a través del estudio detallado de sus tipos, funciones y la aplicación de ejemplos, con el fin de reforzar los aprendizajes. Historia. Los estudios modernos de la lógica acostumbran dar el nombre de falacia a los 13 silogismos aparentes que Aristóteles expone en las Refutaciones Sofísticas. La palabra falacia es poco frecuente en el latín clásico y no se emplea para designar algún tipo de argumento falso. En este contexto, uno de los personajes del diálogo, Sócrates, contrapone la dialecta como un arte mucho más adecuado para sostener este tipo de discusiones. Se afirma que en la obra de Platón está una de las primeras menciones teóricas respecto de las falacias, su naturaleza y cómo ocurren. Características. Primero, engañosas o incorrectas. Las falacias involucran argumentos que pueden ser engañosos, ya sea por desviaciones lógicas, premisas incorrectas o manipulaciones retóricas, lo que conduce a conclusiones falsas o poco sólidas. Segundo, impacto en el razonamiento. Las falacias afectan negativamente la calidad del razonamiento al introducir errores lógicos. Pueden surgir en diversas formas, desde desviaciones de relevancia hasta malentendido de las relaciones casuales, distorsionando la validez de un argumento. Tercero, variedad de tipos. Existen numerosos tipos de falacias, agrupadas en categorías como las de relevancia, ambigüedad, presunción y omisión. Cada tipo presenta características específicas que permiten identificar y comprender los errores lógicos subyacentes. Clasificación de las falacias. 1. Falacias de relevancia. Ad hominem o ataque personal. Esta falacia ocurre cuando alguien desacredita un argumento al atacar a la persona que lo presenta en lugar de abordar las ideas o argumentos reales. Ejemplo: desestimar la propuesta de María sobre la educación universitaria porque no le gustan sus elecciones personales es un claro ejemplo de ad hominem, ya que no aborda los méritos de su propuesta, sino aspectos personales no relacionados. Ad baculum o amenaza. Esta falacia implica el uso de amenazas para respaldar un argumento en lugar de proporcionar evidencia válida. Ejemplo: si no apoyas mi proyecto, podrías encontrarte sin proyectos interesantes para trabajar en el futuro. Este ejemplo de presión laboral es un claro ejemplo de ad baculum, ya que utiliza amenazas en lugar de dar razones válidas para respaldar la propuesta. Ad populum, apelación a la multitud. Ocurre cuando se considera que una afirmación es verdadera solo porque es popular o aceptada por la mayoría. Ejemplo: creer que un determinado programa de televisión es de alta calidad solo porque tiene altos índices de audiencia es caer en la falacia ad populum, ya que la popularidad no garantiza la calidad del programa. 2. Falacias de ambigüedad. Ambigüedad equívoca. En esta falacia se utiliza palabras o frases que pueden tener múltiples interpretaciones. Ejemplo: al decir vio al hombre en el telescopio puede ser ambiguo si el hombre estaba utilizando el telescopio o simplemente fue observado a través de él. Esta ambigüedad equívoca puede llevar a malentendidos y errores de interpretación. Ambigüedad anfibológica. Se produce cuando la estructura de la oración genera confusión. Ejemplo: el candidato dijo que hablaría con honestidad a los ciudadanos sobre los impuestos que planea implementar y sus beneficios, pero su afirmación es ambigua porque no está claro si se refiere a los beneficios de hablar con honestidad o los beneficios de los impuestos. 3. Falacias de presunción.
Petición de principio, conocida también como razonamiento circular. Esta falacia se comete al asumir como verdadero lo que está tratando de probar. Ejemplo, la existencia de fantasmas es innegable, ya que he experimentado fenómenos inexplicables que solo pueden ser explicados por la presencia de seres espirituales. Aquí la afirmación de la existencia de los fantasmas se basa en la experiencia personal, sin proporcionar evidencia adicional. Falsa analogía, implica establecer una comparación débil o inapropiada entre dos situaciones. Ejemplo, argumentar que la gestión de una empresa es similar a la gestión de un hogar porque ambos requieren equilibrio en presupuesto y la toma de decisiones. Es una falsa analogía. Aunque comparten algunos elementos, la complejidad y los objetivos son fundamentalmente diferentes en estos dos contextos. 4. Falacias de omisión. Falacia del hombre de paja. Se comete cuando se distorsiona la posición del oponente para refutar una versión más débil y más fácil de atacar. Ejemplo, mi oponente sugiere que debemos reducir el gasto militar. ¿Acaso quiere dejar al país indefenso? Esta versión distorsiona la posición del oponente. Es un claro ejemplo de la falacia del hombre de paja, ya que no aborda la verdadera propuesta de la reducción del gasto militar. Supresión de evidencia. Ocurre cuando se ignora o suprime información relevante que cambiaría la evaluación del argumento. Ejemplo, al afirmar que el equipo de fútbol es exitoso porque ha ganado la mayoría de sus últimos partidos, se comete supresión de evidencia si no se mencionan lesiones recientes en jugadores claves o cambios en la estrategia del equipo que podrían haber contribuido a su éxito. Falacias causales. Post hoc se produce al asumir que, porque un evento ocurrió antes del otro, el primero causó el segundo. Ejemplo, después de que implementamos el nuevo sistema operativo en nuestras computadoras, la productividad aumentó. Por lo tanto, el nuevo sistema operativo debe ser la razón del aumento de la productividad. Aquí la conexión causal se establece simplemente debido a la correlación temporal, sin considerar otras posibles explicaciones. No causa pro causa. Ocurre cuando se asume incorrectamente que algo causó un evento sin evidencia suficiente. Ejemplo, tomé un remedio herbal y luego mi resfriado desapareció. Por lo tanto, el remedio herbal debe haber curado mi resfriado. Esta falacia no considera la posibilidad de que el resfriado simplemente siguiera su curso natural de mejora. 6. Falacias formales. Falacia de la falsa dicotomía. Se comete al presentar una situación como si solo hubiera dos opciones cuando hay más. Ejemplo, si no estás con nosotros, estás en nuestra contra. Esta declaración simplifica un exceso de opciones posibles, ya que podría haber una variedad de posturas intermediarias o alternativas. Falacia de la composición. Implica asumir que lo que es cierto para partes también es cierto para el otro. Ejemplo, cada jugador en este equipo es talentoso, por lo tanto, el equipo en conjunto es talentoso. Esta falacia no tiene en cuenta de otros factores, como la coordinación del equipo o las habilidades de trabajo en conjunto que pueden influir en el rendimiento general del equipo. Impacto en el razonamiento. El razonamiento tiene un impacto significativo en la toma de decisiones, la resolución de problemas y el desarrollo de pensamiento crítico. Al aplicar un razonamiento sólido, se pueden tomar decisiones más informadas y resolver situaciones complejas de manera efectiva. Además, el razonamiento contribuye al desarrollo intelectual y promueve una comprensión más profunda de diversos temas. Concepto. Pueden ocurrir tanto de manera intencional como inadvertida. Estos errores pueden llevar a conclusiones falsas y comprometer la validez de un argumento completo. Importancia. Son muy importantes de entender porque pueden distorsionar el razonamiento lógico y llevar a conclusiones incorrectas. ¿Por qué se dan con cierta frecuencia? Muchas veces posiblemente de manera no premeditada y otras veces de forma intencional. En conclusión, las falacias representan errores de razonamiento que pueden socavar la validez de un argumento. Es crucial reconocer y comprender estos patrones de pensamiento defectuosos para promover un pensamiento crítico efectivo. Al identificar las falacias en el discurso, podemos fortalecer nuestro propio razonamiento
y contribuir a un diálogo más informado y constructivo. La conciencia de estas trampas lógicas nos capacita para evaluar mejor las afirmaciones, tomar decisiones fundamentadas y participar en discusiones más robustas.